El pasado no está tan lejos como creemos. Está debajo de nuestros pies, susurrando entre las ruinas y los vientos que atraviesan los desiertos. Nos observa desde los templos hundidos, desde los manuscritos que nadie comprende, desde los ojos tallados en piedra que parecen seguirnos con paciencia infinita. Escuchar sus voces es volver a mirar el mundo con asombro. Y en esa mirada comienza la verdadera aventura. Así inicia este recorrido por los 10 misterios antiguos sin resolver. No solo una lista de enigmas y teorías, sino una travesía por la esencia del ser humano y su búsqueda de lo eterno. Suscríbete a Mundo Antiguo si aún no lo has hecho, porque cada capítulo te llevará más lejos, hacia los secretos que el tiempo intentó sepultar, pero que aún susurran desde las sombras, invitándonos a recordar quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podríamos volver a ser. Cuando el sol egipcio se oculta y su luz baña las aristas de la Gran Pirámide, las sombras parecen dibujar un reloj cósmico. Los visitantes sienten un silencio casi religioso, una mezcla de temor y fascinación. Algunos aseguran oír un murmullo sordo, como si el viento, al tocar la piedra, liberara notas de un canto milenario. Tal vez sea el eco de los constructores, el suspiro de quienes sabían que estaban creando algo más que una obra, una conexión entre mundos. Hoy, miles de años después, seguimos mirando esas estructuras con la misma sensación de pequeñez. Y mientras los científicos buscan respuestas en fórmulas y cálculos, muchos otros buscan significados en la intuición y la emoción. Quizás ambas búsquedas sean necesarias. Porque las pirámides no pertenecen solo al mundo físico. Pertenecen al espacio interior del hombre, a su deseo de comprender el infinito. Así, el enigma de las pirámides continúa latiendo. No importa cuántas teorías surjan ni cuántos expertos intenten desmenuzar su historia. La verdad quizás está en el silencio que las rodea. Tal vez las pirámides sean espejos erguidos hacia el cielo, recordándonos que lo divino siempre ha estado dentro de nosotros, y mientras sus sombras se alargan bajo la luna del desierto, el misterio persiste, una geometría sagrada que sigue envolviendo el mundo con la voz muda de los dioses antiguos. En una colina árida del sureste de Turquía, donde el desierto se mezcla con las sombras del amanecer, yace un lugar que ha desafiado las nociones más arraigadas sobre los orígenes de la civilización. Göbekli Tepe, el santuario enterrado durante milenios, cambió nuestra comprensión del pasado. Antes de él, se creía que los templos surgieron tras la agricultura, cuando el ser humano ya vivía en comunidades organizadas. Pero este sitio, con más de 12.000 años de antigüedad, dice lo contrario. Primero nació la espiritualidad, y solo después el cultivo de la tierra. El hallazgo de Göbekli Tepe fue un accidente del destino. Durante décadas se creyó que aquella colina era natural, cubierta por la erosión del tiempo. Pero bajo su superficie dormían círculos de piedra monumentales, tallados con precisión asombrosa. Cada bloque, de varias toneladas, fue erigido en un tiempo anterior a la escritura, al metal y a las ciudades. Al excavarlo, los arqueólogos comprendieron que estaban frente a algo que no encajaba en ningún libro de historia conocido. Sus columnas en forma de T, dispuestas en círculos concéntricos, muestran tallas de animales, símbolos y figuras en relieve que representan zorros, serpientes, aves y jabalíes. No son simples decoraciones, parecen contar una historia en un lenguaje simbólico que apenas empezamos a entender. Cada piedra parece colocada con una intención ritual, como si formara parte de una ceremonia cósmica. El silencio del lugar sugiere un espacio de culto, una catedral erigida antes de que existiera el concepto de civilización. El descubrimiento de Göbekli Tepe trastocó la línea del tiempo establecida. Si este templo fue construido por cazadores-recolectores, entonces el impulso espiritual precedió al sedentarismo. Fue el anhelo de conectar con lo sagrado lo que llevó al ser humano a reunirse, a cooperar, a permanecer juntos. Es decir, la religión, o quizá la búsqueda del misterio, fue la chispa que dio origen a la sociedad. Esta revelación reescribió los cimientos de la historia humana,
y obligó a replantear la narrativa del progreso. Las piedras de Göbekli Tepe miden entre 3 y 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. Sin embargo, fueron talladas y erigidas por gentes sin herramientas de metal ni animales de carga. ¿Cómo lograron moverlas? ¿Qué los motivó a hacerlo? No hay rastros de hogares ni tumbas, lo que indica que nadie vivía allí. Todo sugiere que era un centro ceremonial, un punto de encuentro entre tribus dispersas, un espacio donde el hombre se encontraba con lo invisible. Algunas teorías sostienen que Göbekli Tepe fue una montaña sagrada, un lugar donde los antiguos creían poder comunicarse con los dioses o con los espíritus de la naturaleza. Los animales tallados en sus pilares representarían fuerzas del más allá, guardianes o emblemas de clanes. Otros investigadores creen que se trataba de un observatorio astronómico, un santuario alineado con las estrellas y los ciclos celestes. Sus piedras, colocadas según patrones de luz y sombra, habrían permitido predecir los solsticios y las estaciones, un conocimiento vital para la supervivencia. Pero hay algo aún más desconcertante. Hacia el año 9 1000 antes de nuestra era, los constructores decidieron enterrar por completo el templo. Ninguna invasión, incendio ni catástrofe natural lo destruyó. Fue enterrado deliberadamente, con toneladas de tierra y piedras, como si quisieran protegerlo o borrar su existencia. ¿Por qué? ¿Qué motivó a una cultura a esconder su obra maestra bajo el polvo del tiempo? Tal gesto revela un acto consciente, casi ritual, de clausurar un ciclo y preservar un secreto. Göbekli Tepe también nos confronta con una paradoja espiritual. Aquellos hombres, sin escritura y sin ciudades, poseían una visión cósmica más amplia que muchas culturas posteriores. Su arte revela una comprensión profunda del orden natural y simbólico. Mientras sus manos tallaban la piedra, su mente trazaba el mapa invisible de la eternidad. Tal vez sabían que las eras pasarían y que su mensaje permanecería allí, esperando ser hallado cuando la humanidad estuviera preparada para entenderlo. Las excavaciones apenas han revelado una fracción del tesoro enterrado. Solo una pequeña parte del santuario ha sido desenterrada. El resto descansa aún bajo la colina, conservando sus secretos. Los arqueólogos creen que existen más círculos ocultos, conectados entre sí en una red sagrada que cubre toda la región. Cada pilar descubierto abre una nueva pregunta. Cada símbolo desafía las interpretaciones conocidas. Es como si los constructores hubieran querido dejar huellas que confunden tanto como revelan. Muchos de los relieves en piedra parecen narrar historias míticas, quizás los primeros mitos de la humanidad. Algunos muestran figuras humanas sin rostro, lo que sugiere seres espirituales o deidades sin forma definida. Otros representan escenas de caza y fertilidad, recordándonos que para aquellos pueblos el mundo natural era un reflejo directo del divino. No existía distinción entre lo terreno y lo celestial. Todo formaba parte de un mismo tejido vivo que respiraba bajo el sol y la luna. El simbolismo que emana de Göbekli Tepe parece universal y arquetípico. Las formas en espiral, las alas extendidas, los animales enfrentados, se repiten en culturas posteriores de Mesopotamia, Egipto y América. ¿Podría ser este lugar el punto de origen de las primeras cosmogonías humanas? Si es así, estamos frente al despertar del pensamiento simbólico, al primer altar del espíritu humano frente al misterio del universo. Su existencia nos recuerda que la conciencia de lo sagrado no nació en los templos urbanos, sino en los corazones de quienes aún caminaban junto a la tierra. El entorno donde se alza esta colina era diferente hace milenios. Lo que hoy es semidesierto, entonces era una tierra fértil, un vergel en el que abundaban animales y fuentes de agua. Los constructores vivieron en un tiempo de transición entre el bosque y la aridez, cuando el clima comenzaba a cambiar. Algunos científicos sugieren que la construcción del templo pudo estar relacionada con ese cambio ambiental. Quizás fue una forma de invocar la estabilidad perdida, de pedir a los cielos que la armonía regresara. El silencio que envuelve a Göbekli Tepe
parece ocultar más de lo que muestra. Cada amanecer ilumina los pilares, proyectando sombras precisas sobre el suelo. En ciertas épocas del año, los rayos del sol atraviesan los pasajes de piedra con una exactitud que parece intencionada. Como en las pirámides o en Stonehenge, el monumento parece ser un reloj cósmico, un espacio donde la luz mide los ciclos del alma colectiva. Las piedras hablan con el tiempo y el tiempo les responde. Para algunos estudiosos, el acto de enterrar el santuario fue un gesto de renuncia. Tal vez sus constructores comprendieron que el ciclo de la caza estaba por terminar y que un nuevo modo de vida nacía. Enterrar el templo habría simbolizado el cierre de una era y el comienzo de otra, el paso del hombre nómada al hombre agricultor. Göbekli Tepe, por tanto, sería una ofrenda de despedida, un recordatorio de que, antes de labrar la tierra, el ser humano labró su espíritu. Lo que convierte a Göbekli Tepe en un enigma eterno no es solo su edad, sino su propósito oculto. Nadie sabe quiénes lo construyeron ni de qué manera adquirieron el conocimiento para hacerlo. No hay restos de reyes, ni nombres, ni escrituras que hablen de su gloria. Es una obra colectiva, anónima, nacida del alma de un pueblo que quizá nunca imaginó que su legado llegaría tan lejos. En ese anonimato reside su grandeza, un monumento erigido no para un hombre, sino para el misterio mismo. Hoy, cuando uno se detiene frente a las piedras talladas y siente el calor del viento del desierto, es fácil entender por qué Göbekli Tepe provoca asombro. Su energía se percibe en el aire, en el silencio de los animales esculpidos, en las sombras que cruzan lentamente el círculo solar. Tal vez su mensaje no sea un secreto que debamos descifrar, sino una lección que debamos recordar, que la espiritualidad es la raíz de toda creación humana. Göbekli Tepe es en el fondo un espejo que refleja nuestra sed de misterio. Nos enseña que la civilización no comenzó con la agricultura ni con la guerra, sino con la pregunta, con la necesidad de mirar al cielo y preguntar por qué. Ese impulso sigue vivo en nosotros, y mientras sus piedras sigan erguidas bajo el sol del desierto, el eco de aquellos primeros buscadores del infinito continuará llamando a la humanidad a recordar su origen sagrado. En el árido sur del Perú, donde la tierra adquiere el color del cobre y el viento sopla sin compasión, se extiende un lienzo colosal que solo puede apreciarse desde el cielo. Son las líneas de Nazca, una de las manifestaciones más enigmáticas de la antigüedad. Dibujos gigantescos de animales, figuras geométricas y trayectos interminables atraviesan el desierto con una precisión que desconcierta incluso a la tecnología moderna. Allí, el silencio parece contener un mensaje dirigido a las alturas, una comunicación entre los hombres y las estrellas. Descubrirlas fue casi un accidente. A principios del siglo XX, los primeros pilotos que sobrevolaron la región notaron que el desierto no estaba vacío. Líneas inmensas se extendían como cicatrices luminosas sobre la Tierra. Desde entonces, la mente humana ha intentado descifrar su propósito. Algunas figuras representan animales, como el colibrí, el mono o la araña, mientras que otras forman geometrías perfectas, espirales, trapecios, triángulos y líneas rectas que se extienden por kilómetros. Lo más sorprendente es que, a pesar del paso del tiempo y de las tormentas de arena, permanecen casi intactas. Los arqueólogos han datado estas formas en más de 2000 años de antigüedad, atribuyéndolas a la cultura nazca, un pueblo que floreció mucho antes de los incas. Sin embargo, los enigmas que rodean su creación no se disipan. ¿Cómo pudieron trazar figuras tan vastas con una precisión milimétrica sin tener un punto de vista elevado? Tan solo una parte del desierto fue convertida en un tapiz monumental, pero su extensión alcanza cientos de kilómetros cuadrados. Al caminar por ellas, todo parece caótico. Solo desde el aire se revela el orden invisible, el mensaje escondido en la tierra. Las teorías sobre su propósito son tan diversas como las líneas mismas. Algunos investigadores sostienen que fueron caminos ceremoniales utilizados durante rituales religiosos.
Otros creen que funcionaban como un gigantesco calendario astronómico para marcar los solsticios, las lluvias y los movimientos del Sol. También se ha planteado la posibilidad de que fueran ofrendas a los dioses del cielo, plegarias grabadas en el suelo para asegurar la fertilidad de los campos. Pero hay quienes van más allá, sugiriendo que podrían haber sido rutas diseñadas para visitantes venidos de las estrellas. La precisión geométrica de algunas figuras resulta desconcertante. Muchos de los triángulos y líneas rectas se extienden sin desviarse ni un solo grado a través de colinas y valles. Lograr esa exactitud habría requerido métodos de medición avanzados y un conocimiento profundo de la topografía. Los nazcas carecían de instrumentos de metal o tecnología moderna, pero poseían una observación aguda del entorno. Tal vez no necesitaban mirar desde el cielo, sino que comprendían el terreno con una sabiduría intuitiva, aprendida del diálogo constante con la naturaleza. Las figuras animales, a su vez, revelan una dimensión simbólica. El colibrí podría representar la renovación del ciclo de la vida, la araña estaría asociada al agua y la fertilidad, y el mono simbolizaría las constelaciones. Al observarlas, se percibe un lenguaje visual cargado de espiritualidad. Quizás las líneas eran una forma de escritura sagrada, una comunicación dirigida a los dioses que habitaban el firmamento. Cada trazo, cada espiral, cada curva, podía ser una oración escrita en la piel del desierto. Los científicos han encontrado fragmentos de cerámica y restos de ofrendas alrededor de las figuras, lo que sugiere que el lugar fue escenario de ceremonias. En algunos sectores, las líneas terminan en pequeños altares donde se hallaron objetos rituales, como conchas marinas y tejidos finos. Esto refuerza la idea de que las líneas de Nazca eran parte de un complejo sistema espiritual, una conexión entre la humanidad y las fuerzas invisibles del cosmos. La vastedad del desierto, el cielo abierto y la precisión del diseño invitaban a la comunión con lo divino. Hay una hipótesis aún más poética. Las líneas podrían haber sido hechas no para ser vistas, sino para ser recorridas. Algunos estudios sugieren que los participantes caminaban por ellas en procesiones rituales, siguiendo trayectorias simbólicas que representaban viajes entre el mundo humano y el de los dioses. Cada línea sería un sendero iniciático, una ceremonia de tránsito entre lo terrenal y lo celestial. Si es así, el verdadero significado de Nazca no está en lo visible desde el aire, sino en la experiencia espiritual de quien la recorría paso a paso bajo el sol del desierto. Pero la versión más controvertida surgió a mediados del siglo XX. Algunos autores, fascinados por la precisión de los diseños, imaginaron que la Pampa era una especie de pista de aterrizaje para visitantes de otros mundos. Aunque la arqueología ortodoxa rechazó tal idea, la imaginación popular la abrazó con fervor. Lo cierto es que las figuras parecen haber sido dibujadas para ser vistas desde arriba, y durante siglos nadie en la Tierra pudo hacerlo. ¿Quién entonces era el destinatario de aquel mensaje? Ya fuera divino o terrenal, el cielo sigue siendo el único testigo. Lo indudable es que la creación de las líneas exigió un conocimiento profundo del entorno. Los antiguos nazcas removían la capa superficial del suelo, de color oscuro, para dejar al descubierto una tierra más clara. El contraste hacía visibles los trazos, y el clima seco del desierto los preservó por siglos. La aridez, el viento constante y la falta de lluvias se convirtieron en los custodios perfectos de este mensaje milenario. En esa alianza entre el hombre y la naturaleza se tejió uno de los mayores misterios de la historia. Algunos arqueoastrónomos han encontrado coincidencias entre la orientación de ciertas líneas y los puntos donde se alinea el Sol durante los solsticios. Esto abriría la posibilidad de que los nazcas desarrollaran un calendario visual, capaz de predecir el cambio de estaciones. Dado que la supervivencia en un clima tan extremo dependía del agua y las lluvias, registrar esos ciclos era vital. En esa lectura, las líneas serían una herramienta para la agricultura, un instrumento de observación del cielo, pero también un acto religioso, una promesa para mantener el equilibrio entre la Tierra y el cosmos. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones,
El misterio no se agota. Ninguna explicación parece abarcarlo todo. Las figuras son demasiadas, los significados demasiado amplios. Cada nueva teoría abre otras preguntas. ¿Por qué eligieron esa forma de expresión? ¿Qué buscaban transmitir a través de la geometría? ¿Era arte, ciencia, credo o comunicación? Tal vez era todo a la vez, una síntesis de la visión sagrada de un pueblo que veía en cada piedra y en cada trazo una forma de conectar con el universo. Nazca representa esa frontera difusa entre el ingenio humano y lo inexplicable. Es una obra colectiva, paciente y precisa, que habla de fe y conocimiento. Su inmensidad recuerda que el mensaje de los antiguos no siempre se dirige a la mente, sino a los sentidos. Quizás lo importante no sea entender sus líneas, sino sentir su armonía, su vínculo con las estrellas y con la eternidad. En ese sentido, las líneas no buscan ser traducidas, sino contempladas, permitiendo que su silencio hable por sí mismo. Cada vez que un avión sobrevuela la pampa, una emoción antigua se despierta. Los ojos modernos contemplan lo mismo que aquellos sacerdotes soñaron grabar para siempre. Desde el cielo, los trazos se revelan en todo su esplendor. Un colibrí extendiendo sus alas, un mono que parece danzar, una espiral que imita la forma de las galaxias. Frente a ellos, uno comprende que la humanidad siempre ha mirado hacia arriba, buscando respuestas en el vacío, tratando de dejar su huella en el infinito. Quizás las líneas de Nazca sean exactamente eso, un recordatorio de que el ser humano, incluso en los lugares más inhóspitos, busca comunicarse con lo desconocido. No importa quién las haya hecho ni con qué propósito. Lo que importa es el impulso que las originó, la necesidad de hablar con el cosmos, de dejar constancia de nuestra existencia ante el vasto silencio del universo. Las líneas siguen ahí, inmutables, trazadas con paciencia sobre la piel de la tierra, esperando que algún día descifremos el lenguaje que se escribió en el viento y en la arena hace miles de años. En una tarde de principios del siglo XX, en la isla de Creta, un arqueólogo descubrió algo que no se parecía a nada conocido hasta entonces. Entre fragmentos de cerámica y restos de una civilización olvidada, apareció un objeto circular, pequeño pero cargado de un misterio insondable. Era el disco de Phaistos, una pieza de arcilla cocida, cubierta por símbolos en espiral que parecían seguir una lógica propia. Nadie había visto antes algo igual, y desde aquel momento su enigma se convirtió en uno de los más profundos de la arqueología antigua. A primera vista, el disco parece una obra artesanal, un círculo perfecto, del tamaño de una mano, impreso con figuras minúsculas dispuestas en espiral desde el borde hasta el centro. Sin embargo, al observarlo con atención, se revela un patrón que parece tener propósito. Los símbolos, 75 en total, fueron grabados formando palabras o frases que nadie ha podido leer. Son dibujos de rostros humanos, aves, herramientas, flores y formas abstractas. Ninguno coincide con los alfabetos ni escrituras conocidas. Es como si se tratara de un mensaje codificado proveniente de otra mente, de otra era. El misterio del disco radica no solo en su escritura desconocida, sino en su fabricación. Fue realizado mediante sellos, como si alguien hubiese creado un conjunto de caracteres predefinidos y los hubiera presionado sobre la arcilla aún húmeda. Esto lo convierte en el primer ejemplo conocido de impresión tipográfica, mucho antes de cualquier sistema inventado por civilización alguna. Su autor no solo dominaba la técnica artística, sino que comprendía el concepto de reproducibilidad. Aquello no era una inscripción improvisada, sino una obra deliberada, fruto de una mente metódica y simbólica. El lugar donde fue hallado, el palacio de Phaistos, pertenecía a la cultura minoica, una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo antiguo. Los minoicos, herederos del Mediterráneo, mezclaron arte, religión y ciencia en una sociedad avanzada que desapareció súbitamente, quizá a causa de catástrofes naturales. El disco apareció junto a tablillas con escritura lineal, pero su lenguaje no guarda parentesco con ninguna de ellas.
ni con el lineal A, ni con el lineal B, ni con jeroglífico alguno. Es una lengua aislada, suspendida entre los silencios del tiempo. Desde su descubrimiento, se han propuesto innumerables teorías. Algunos sugieren que contiene un canto religioso o una oración a los dioses. Otros creen que es un calendario o un texto astrológico que describe los ciclos de la luna y las estaciones. También se ha dicho que podría tratarse de un mapa, un contrato o incluso un mensaje codificado de una civilización anterior a los minoicos. Hay quienes arriesgan una idea más audaz, que el disco no fue hecho en Creta, sino que llegó allí desde otro lugar, tal vez de una cultura aún desconocida. El recorrido visual del disco invita a perderse en su espiral, que parece conducir a un centro simbólico, como si fuera una metáfora del viaje hacia el conocimiento. Cada trazo sugiere un orden invisible, un equilibrio entre arte y matemática. Los expertos han intentado clasificar los símbolos en grupos, buscar repeticiones, identificar posibles verbos o nombres, pero a pesar de siglos de estudio, ninguna teoría ha logrado consenso. El disco sigue hablando en un idioma que solo el silencio comprende. Su compacta perfección ha llevado a algunos investigadores a pensar que no se trata de un texto común, sino de un objeto ritual. Quizás su lectura no sea lineal, sino espiritual, una danza de símbolos que debe ser comprendida más allá de la palabra. En muchas culturas antiguas, los textos no se leían, se pronunciaban como fórmulas o cantos que despertaban el poder de las cosas. El disco de Phaistos podría haber funcionado así: una oración impresa, una invocación que guiaba al lector hacia la divinidad. Pero hay también una lectura más metafísica. La forma circular del disco refleja la idea del tiempo cíclico, tan arraigada en las culturas antiguas. A diferencia del tiempo lineal moderno, el círculo no tiene principio ni fin. Cada vuelta en la espiral repite y transforma el conocimiento anterior. Tal vez el disco simbolizaba la eternidad del saber, la continuidad de la vida o el retorno de los dioses. Al girarlo sobre su eje, como muchos arqueólogos han hecho, parece cobrar movimiento, como si la historia girara con él. Durante décadas, algunos estudiosos han buscado descifrar su código utilizando métodos matemáticos y comparativos. Creyendo encontrar raíces comunes con el lineal A, propusieron que el disco podría representar un himno religioso o un sistema numérico. Otros identificaron patrones que sugerían un texto estructurado, lo que implicaría que pertenece a un idioma coherente y perdido. Sin embargo, la falta de otros ejemplos impide la verificación. El disco es único, un solitario fragmento de un lenguaje que nació y murió con su autor. Hay una paradoja fascinante en ese aislamiento. Casi todos los objetos antiguos conocidos pueden situarse en un contexto, pero el disco de Phaistos parece venir de ninguna parte. No hay otro igual, no existe otro texto que lo acompañe, ni una tradición que explique sus símbolos. Surge del suelo y al hacerlo se convierte en un misterio absoluto. Cada intento de interpretación parece reflejar tanto del investigador como del objeto mismo. El disco es un espejo del deseo humano de comprender lo incognoscible. En la superficie de su arcilla permanecen intactas las huellas de los sellos, aún marcadas con la precisión de hace miles de años. Esas marcas resistieron terremotos, guerras y el paso del tiempo, como si algo o alguien hubiera querido que llegaran hasta nosotros. Al observarlo bajo la luz, sus relieves emiten un brillo tenue, casi dorado. La impresión que produce es la de una puerta cerrada, una cerradura que espera la llave adecuada para abrirse. Y quizá esa llave no se encuentre en la mente, sino en la intuición. En tiempos modernos, el disco ha sido considerado también un símbolo de la memoria colectiva de la humanidad. Es una pieza que recuerda cuán poco sabemos sobre nuestros orígenes y cuán frágil es el conocimiento frente al olvido. Si su lenguaje pudiera ser leído, podría revelar un episodio de la historia aún oculto, el eco de una civilización que existió antes de que la historia comenzara a escribirse. Pero quizás su valor resida precisamente en su silencio, en su capacidad de recordarnos
que no todo debe entenderse para ser venerado. Algunas teorías esotéricas lo vinculan con civilizaciones míticas como la Atlántida o Lemuria, suponiendo que encierra fórmulas antiguas de energía o sabiduría perdida. Aunque la ciencia no respalde estas ideas, su persistencia revela algo profundo: el deseo del ser humano por encontrar un hilo invisible que conecte el pasado con el presente. Cada símbolo del disco sería entonces un nodo de esa red invisible, una palabra sagrada que continúa vibrando más allá de la comprensión racional. La pregunta que se oculta tras el disco de Phaistos no es sólo qué dice, sino para quién fue escrito. Tal vez no se hizo para ser leído por los ojos, sino para ser contemplado. Quizás era un recordatorio para los iniciados, un objeto que contenía en su forma más que en su contenido. En su espiral, uno puede imaginar el movimiento de los planetas, el pulso del ADN, la estructura del cosmos. Cada curva parece susurrar que el conocimiento no avanza en línea recta, sino en círculos de comprensión creciente. Cuando uno lo observa con calma, es imposible no sentir la misma fascinación que experimentaron quienes lo hallaron. Sostenerlo en las manos es sostener la prueba tangible de un pensamiento anterior a la historia, una voz que atravesó el tiempo sin necesidad de palabras. Tal vez eso sea lo que realmente nos conmueve: la sensación de que alguien, hace miles de años, quiso comunicarse con nosotros sin saber nuestro idioma, que su mensaje, impreso en arcilla, sobrevivió al olvido y hoy nos mira esperando ser escuchado. El disco de Phaistos, más allá de su misterio, es una meditación sobre la propia naturaleza del lenguaje. Nos pregunta qué significa comprender, qué es realmente traducir y si el conocimiento humano admite límites. Sus símbolos, en su aparente mutismo, nos enseñan que la sabiduría no siempre necesita ser revelada. A veces basta con ser intuida. Tal vez la respuesta al enigma no está escrita en sus líneas, sino en el silencio reverente que provoca. Ese silencio es la voz del tiempo, la misma que une a quienes lo crearon con quienes hoy tratamos de descifrarlo, sin darnos cuenta de que ya nos ha hablado, y que su mensaje quizá siempre fue este: recuerda que el misterio también es una forma de verdad. En las selvas húmedas del Golfo de México, donde los árboles crecen como columnas de un templo natural, yace una de las civilizaciones más antiguas y misteriosas del continente americano: la cultura olmeca. Sus vestigios, cubiertos por la niebla del tiempo, parecen hablar de una sabiduría primigenia que dio forma a todo lo que vendría después. Las colosales cabezas de piedra que surgen entre la vegetación son sus mensajeras: rostros de dioses o reyes esculpidos en basalto, guardianes silenciosos de un pasado del que apenas comprendemos fragmentos. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, florecieron mucho antes de los mayas y los aztecas. Sin embargo, su origen sigue siendo un enigma. Nadie sabe con exactitud de dónde vinieron ni cómo alcanzaron tal desarrollo artístico y simbólico. Su huella se extiende desde el Golfo hasta el corazón de los valles centrales, en templos, esculturas y piezas de jade que aún conservan una extraña perfección. Son los pioneros de una visión del mundo donde la tierra, el cielo y el inframundo se entrelazan en un equilibrio sagrado. Sus deslumbrantes esculturas revelan algo más que habilidad técnica. Las cabezas colosales, algunas de más de 3 metros de altura y con varias toneladas de peso, parecen retratar seres con rasgos inusuales, distintos a los pueblos de la región. Algunos investigadores han sugerido influencias de civilizaciones de tierras lejanas, incluso transoceánicas, aunque esa idea sigue siendo polémica. Lo cierto es que los rostros olmecas poseen una presencia casi sobrenatural, como si encarnaran un poder ancestral que emana del suelo mismo. El nombre olmeca significa habitantes de la región del Hule, pero ellos probablemente no se autodenominaban así. Su verdadero nombre se perdió con el eco de los siglos. Lo que sí dejaron fue una cosmovisión profunda, plasmada en símbolos, esculturas y alineaciones ceremoniales. En el centro de su mundo se encontraba el jaguar, animal de poder, mediador entre los 3 niveles del cosmos.
De su unión con el hombre nacieron los símbolos del linaje y la divinidad, representando la fusión entre lo animal y lo humano, entre lo terreno y lo espiritual. Las ciudades olmecas, como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, fueron verdaderos centros ceremoniales antes que urbes comunes. En ellas la arquitectura monumental no servía solo para la vida cotidiana, sino como escenario del diálogo con los dioses. Los altares y estelas talladas muestran figuras envueltas en serpientes, sacerdotes con tocados simbólicos y glifos enigmáticos que podrían ser los precursores de la escritura mesoamericana. La disposición de sus construcciones revela una planificación precisa que se orienta hacia los movimientos solares y astronómicos, evidencia del conocimiento que poseían del cielo. La Venta, su capital sagrada, sobresale como la joya de su civilización. En su centro se alzaban pirámides de tierra y plataformas que simbolizaban montañas sagradas, lugares donde los hombres podían comunicarse con las fuerzas del inframundo y del firmamento. En torno a esos templos se realizaron ofrendas de jade, obsidiana y basalto, enterradas con un orden que denota más que devoción, una geometría espiritual, una ciencia ritual que guiaba cada acto. Aquella armonía revela una forma de entender la existencia como parte de un ciclo donde lo divino residía en la materia. El arte olmeca es al mismo tiempo de una delicadeza y una profundidad desconcertantes. En cada escultura se advierte el intento de capturar la energía vital del ser. Las figuras de jade, con ojos rasgados y bocas serpentinas, parecen contener movimiento en la quietud. Los rostros parecen observar, más que ser observados. Tal vez los olmecas creían que la piedra guardaba el alma de lo representado y que al esculpir daban vida. En esa visión, el arte no era adorno, sino ceremonia, la recreación de la vida a través de las manos humanas. Pero lo que ha desconcertado a los historiadores es la magnitud de las obras que dejaron y la precisión con que trabajaban materiales tan duros como el basalto. Mover y tallar esas piedras gigantes requería una organización y fuerza técnica sorprendentes. Las canteras de donde provenían estaban a decenas de kilómetros, y no existen evidencias de animales de carga o ruedas. Todo fue hecho con herramientas rudimentarias y con un propósito que parece trascender lo práctico. Cada cabeza podría haber sido un guardián espiritual, vigilando los límites entre los mundos. El significado exacto de las cabezas colosales sigue siendo motivo de especulación. Algunos creen que representan a gobernantes divinizados, otros que son símbolos de protección o retratos de héroes míticos. Cada rostro posee rasgos diferentes, lo que sugiere que fueron individuos concretos. Sin embargo, la mirada de piedra que comparten transmite más que identidad. Comunica una serenidad que sobrepasa el tiempo, una sabiduría silenciosa que no envejece. En esa expresión calmada habita la esencia de su legado. Los olmecas también desarrollaron una religión estructurada en torno a deidades relacionadas con los elementos naturales. El agua, el maíz, la lluvia y la fertilidad eran fuerzas vivas, manifestaciones divinas que debían equilibrarse. Los sacerdotes, intermediarios entre el mundo visible y el invisible, usaban máscaras y símbolos para transformarse durante sus rituales. Las ofrendas enterradas en los templos muestran su creencia en el renacimiento. Aquello que se entrega a la tierra renace en el espíritu. El sacrificio no era muerte, sino intercambio de energía entre los planos. En su arte es posible rastrear las semillas de símbolos que más tarde adoptaron culturas como los mayas y los aztecas. El diseño del jaguar serpiente, las figuras híbridas, los patrones calendáricos y las figuras geométricas repetidas son herencias directas de los olmecas. Ellos establecieron el lenguaje visual del poder y la divinidad en Mesoamérica. Su arte, sus creencias y sus formas de organización influyeron en las civilizaciones que les sucedieron, como un eco que se expandió por los siglos sin perder fuerza. Sin embargo, su desaparición permanece envuelta en misterio. Hacia el final del primer milenio antes de nuestra era, sus centros ceremoniales fueron abandonados. El ciclo de los olmecas terminó sin guerras documentadas ni invasiones.
Algunos investigadores proponen que cambios climáticos o catástrofes naturales pudieron disolver lentamente su sociedad. Otros piensan que simplemente se transformaron, integrándose a nuevos pueblos y dando origen a las culturas posteriores. Tal vez, como muchas civilizaciones antiguas, eligieron retirarse antes de su total decadencia, cerrando su ciclo sagrado. Más allá de las incertidumbres históricas, los olmecas dejaron un legado que trasciende lo material. Su espiritualidad basada en el equilibrio, su comprensión de la naturaleza y su visión del cosmos ofrecen una mirada distinta del progreso humano. En lugar de dominar la Tierra, buscaron dialogar con ella. Su construcción de templos y esculturas no era una imposición, sino un agradecimiento. Todo en ellos parece guiado por un principio de armonía, el reconocimiento de que la humanidad es parte de un todo mayor que respira y se mueve con nosotros. A veces, al observar una cabeza olmeca al atardecer, cuando la luz se posa sobre el basalto y revela sus relieves, se tiene la sensación de que esos rostros aún esperan algo. No son solo vestigios arqueológicos, sino presencias. Parecen mirar más allá del presente, como si custodiaran un mensaje destinado al futuro. Tal vez los olmecas comprendieron algo que olvidamos, que el arte y la fe son los puentes más sólidos entre el hombre y la eternidad, y que cada piedra tallada es una palabra pronunciada hacia el universo. En ellos, como en toda civilización que se adelantó a su tiempo, permanece la semilla del misterio. No importa cuántos siglos pasen ni cuántos estudios se realicen, los olmecas seguirán mostrándose esquivos, como si eligieran ser oídos solo por quienes buscan más allá de las respuestas. Sus rostros de piedra siguen en pie, eternos bajo la lluvia y el sol, recordándonos que lo sagrado puede habitar en la mirada de una estatua. En su silencio sigue viva una verdad ancestral. El poder de la creación es también el poder de recordar quiénes somos dentro del gran círculo de la historia. Bajo la arena dorada de Egipto, más allá del rugido del Nilo y del murmullo de las palmeras, descansa un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El Valle de los Reyes, oculto entre montañas áridas, guarda los secretos más profundos de los faraones del antiguo Egipto. Es un santuario donde la muerte adquiría forma de eternidad, un portal entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Allí, entre sarcófagos y jeroglíficos, se alzan los ecos de quienes alguna vez gobernaron con la promesa del sol eterno. Cada tumba excavada en la roca era mucho más que un sepulcro. Era una manifestación del poder y la fe en la inmortalidad. Los egipcios creían que la vida no terminaba con la muerte, sino que continuaba en otra dimensión, y que los cuerpos debían preservarse para albergar el alma. Por eso cada faraón mandaba construir su morada eterna en el corazón de la piedra, rodeada de ofrendas, tesoros y plegarias. El Valle de los Reyes se convirtió así en una ciudad de los muertos, viva en su esplendor silencioso. El descubrimiento más célebre de esta necrópolis fue el de la tumba de Tutankamón, hallada intacta a comienzos del siglo XX. Cuando se abrió su cámara funeraria, el mundo vio por primera vez una visión que pertenecía solo a los dioses. Máscaras de oro, muebles tallados, joyas, arcos, carros de guerra y ofrendas exquisitas. Todo dispuesto como si el joven faraón fuese a despertar en cualquier momento. Pero junto a la gloria del hallazgo emergió también una sombra. La llamada maldición del faraón comenzó a tejer su mito, cuando varios de los involucrados en la excavación murieron en circunstancias misteriosas. Algunos lo atribuyeron a simples coincidencias, otros a causas naturales como infecciones bacterianas o hongos ocultos en las tumbas. Sin embargo, el público prefirió la leyenda. La idea de que los faraones, guardianes del orden sagrado, habían extendido su poder más allá de la tumba para castigar a los profanadores. Esa creencia convirtió al Valle de los Reyes en un símbolo de respeto hacia lo desconocido. Donde la ciencia ve polvo y huesos, el espíritu percibe presencias antiguas que aún custodian sus tesoros. Las tumbas más antiguas del valle pertenecen al Reino Nuevo, cuando Egipto alcanzó su apogeo cultural y religioso. Cada una fue diseñada con una precisión ritual.
pasillos descendentes, cámaras decoradas con escenas del libro de los muertos, dioses estelares y fórmulas mágicas que orientaban el alma hacia el más allá. Las paredes parecían hablar, describiendo con líneas de colores brillantes el viaje del faraón desde la oscuridad hasta la luz del amanecer eterno. Todo estaba pensado para recrear el viaje solar de Ra, cuya salida diaria simbolizaba la resurrección del espíritu. Pero más allá de la magnificencia, el valle guarda enigmas aún sin resolver. Algunos sepulcros presentan cámaras selladas que nunca fueron abiertas, y en otras se encontraron restos humanos que no correspondían al faraón titular. Existen tumbas anónimas, sin nombre ni jeroglífico que las identifique, pero con una factura artística similar a las reales. ¿Fueron tumbas de sacerdotes? ¿O quizá de miembros secretos de la corte? Cada descubrimiento parece añadir una capa de misterio al ya insondable entramado de la necrópolis. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue el de esqueletos que no pertenecen a la línea real, hallados en posiciones extrañas, como si hubieran muerto atrapados dentro del recinto. Algunos arqueólogos creen que fueron obreros o guardianes sellados dentro de las tumbas tras completarlas, cumpliendo una suerte de juramento último. Otros sugieren que podrían haber sido víctimas de sacrificios rituales, entregadas a los dioses para proteger el descanso del faraón. El silencio de los siglos ha borrado las pruebas, pero la inquietante sensación permanece. Los análisis modernos de los restos humanos encontrados en el Valle de los Reyes también revelan datos inquietantes. En algunas momias, los cortes y fracturas sugieren técnicas de embalsamamiento desconocidas, así como la utilización de sustancias aún no identificadas. Es posible que los sacerdotes de Anubis dominaran fórmulas químicas perdidas, capaces de preservar la carne más allá de las posibilidades conocidas. Sus métodos se convirtieron en un arte secreto, transmitido solo entre iniciados, y cuando la civilización egipcia cayó, esos secretos se hundieron para siempre bajo la arena. En ese valle, cada tumba es un microcosmos del universo. Los pasadizos son ríos subterráneos de símbolos, los sarcófagos, barcas solares que navegan hacia las estrellas. El faraón, al morir, se convertía en Osiris, el dios renacido. El proceso no era solo físico, sino espiritual. El cuerpo debía servir de vehículo para el alma, que atravesaba pruebas y juicios hasta alcanzar la vida eterna. Aquel ciclo de muerte y renacimiento estaba grabado en cada pared, escrito no solo con palabras, sino con imágenes y proporciones sagradas. Los jeroglíficos del valle no son simples grabados decorativos. Representan fórmulas mágicas, planos de dimensiones invisibles. Los antiguos egipcios creían que nombrar algo era darle existencia, y por eso cada símbolo era un ser vivo. Pintar un dios, grabar una serpiente o trazar un ojo era un acto ritual, una llamada espiritual. Ese lenguaje de poder permea cada tumba y convierte a su arte en un tratado sobre el alma. Por eso, incluso siglos después, esas imágenes parecen conservar energía, una vibración indefinible que impresiona a quien las contempla. En la oscuridad de las cámaras funerarias, las paredes aún resplandecen con los pigmentos originales. Los tonos azules y dorados simbolizan el cielo y la divinidad. El rojo, la energía vital. El negro, el renacimiento. Allí los colores no eran ornamentales, sino portadores de significado. Al entrar se tenía la sensación de viajar al interior del cosmos, donde la materia y el espíritu se tocaban. Esa experiencia era una ofrenda visual pensada no para los vivos, sino para los dioses que leerían esas imágenes desde la eternidad. El Valle de los Reyes no solo fue el escenario de la gloria faraónica, sino también el de su caída. A lo largo de los siglos, saqueadores y buscadores de tesoros violaron sus cámaras, arrancando joyas e inscripciones. Sin embargo, la esencia espiritual del lugar resistió el despojo. Aún sin oro, las tumbas conservan su aura sagrada, su poder evocador. Allí, el silencio es más denso que en cualquier otro sitio del mundo. Cada grano de arena parece guardar una historia, y cada piedra una oración petrificada.
Algunas de las nuevas exploraciones arqueológicas emplean tecnología avanzada para detectar cavidades ocultas bajo la roca. Los escáneres han revelado cámaras sin registrar, pasajes sellados hace miles de años. Los expertos sospechan que pueden contener sepulcros aún intactos, quizás de reinas o herederos olvidados, pero muchos se preguntan si abrirlas es prudente. Cada excavación despierta un dilema entre la ciencia y el respeto hacia lo sagrado. ¿Hasta qué punto debemos interrumpir el sueño de los antiguos en nombre del conocimiento? Las momias reales, conservadas en museos, siguen transmitiendo una extraña sensación de presencia. Sus rostros, cubiertos de telas y resinas, conservan rasgos que nos miran desde el pasado. A través de ellas, comprendemos que los faraones no temían a la muerte, la abrazaban como transición hacia una forma superior de existencia. En ese sentido, Egipto no construyó tumbas, sino puentes. Puentes que conectan al hombre con lo eterno, donde el final es solo una puerta hacia otro amanecer. El mito de la maldición del faraón puede no ser real, pero simboliza una verdad profunda. El Valle de los Reyes recuerda que el conocimiento tiene un precio, y que los secretos del pasado no siempre están dispuestos a ser desvelados. El respeto que infunde no nace del miedo, sino de la intuición de que allí descansa algo más que cuerpos. Descansa la conciencia de una era entera, el sueño de un pueblo que convirtió la muerte en arte y la eternidad en destino. Hoy, al recorrer sus pasadizos con linterna en mano, el visitante siente que cada paso lo acerca a una verdad antigua. No se trata solo de historia ni de arqueología, sino de un encuentro con lo inmutable. El aire parece vibrar con la memoria de las plegarias y los cánticos. En ese silencio polvoriento, uno entiende que Egipto no desapareció. Solo duerme, aguardando a que aprendamos a escuchar de nuevo su lenguaje sagrado. Porque los ecos de los faraones no han muerto. Aún resuenan en las cámaras del Valle de los Reyes, como un latido que recuerda al mundo que la eternidad siempre tuvo voz. En la vasta historia del conocimiento humano, pocos objetos han desafiado tanto la lógica como ciertos mapas antiguos que muestran lo que no debería haberse conocido. Son los llamados mapas imposibles, documentos que exhiben costas, montañas y regiones desconocidas cientos o incluso miles de años antes de que fueran oficialmente descubiertas. Entre ellos surge un protagonista inolvidable, el mapa de Piri Reis, un pergamino del siglo XVI que representa el mundo con una precisión desconcertante, incluyendo territorios que nadie de su época pudo haber visto. En sus trazos, la historia conocida parece doblarse sobre sí misma. El mapa fue hallado en 1929, en el Palacio de Topkapi, en Estambul. Su autor, Piri Reis, fue un almirante turco y cartógrafo que aseguró haberlo elaborado usando fuentes mucho más antiguas, algunas de origen incierto. La porción conservada muestra parte del Océano Atlántico, la costa de África, Sudamérica y lo que parece ser la Antártida, pero sin hielo. Eso último es lo que desconcierta. ¿Cómo pudo representar con tal exactitud un continente que permanecía oculto bajo kilómetros de glaciares desde miles de años antes? La precisión en las proporciones y las distancias sugiere información más antigua de lo imaginable. Los estudiosos que analizaron el pergamino descubrieron que las líneas de los continentes coinciden con las observaciones satelitales modernas. Esto llevó a algunos a pensar que Piri Reis tuvo acceso a cartas náuticas muy anteriores, quizá de civilizaciones desaparecidas. Él mismo lo escribió en una nota en el borde del mapa. Mencionó documentos procedentes de Alejandría, mapas de los antiguos griegos y copias de cartógrafos aún más remotos. Su obra no era solo una compilación geográfica, sino una síntesis de la memoria del mundo conocida y perdida. Pero Piri Reis no fue el único. Existen otros mapas igual de sorprendentes, el de Oronteus Phineus, el de Buache y el de Zeno, por nombrar algunos. Todos comparten un rasgo común. Muestran lugares con una exactitud imposible para su época. Algunos retratan la cordillera andina antes de su exploración,
otros el río Amazonas en detalle o las costas antárticas libres de hielo. Es como si estos mapas fueran fragmentos de un conocimiento global que existió mucho antes de la era moderna y que se transmitió en silencio de generación en generación. Una de las teorías más fascinantes sugiere que estos documentos son herencia de una civilización avanzada anterior al último gran cataclismo planetario, ocurrido hacia el final de la última era glacial. Quizás aquel pueblo dominaba la navegación y la astronomía con una precisión que hoy apenas comprendemos. Sus mapas habrían sobrevivido en copias deterioradas, conservadas por cultos o sabios, que actuaron como guardianes del conocimiento. Vestigios de esa sabiduría llegarían miles de años después a los eruditos renacentistas, quienes los integrarían en sus propias obras sin entender del todo su origen. Los escépticos sostienen que las coincidencias pueden deberse al azar o a interpretaciones exageradas. Sin embargo, hay algo inquietante en la exactitud geométrica y la comprensión del globo terrestre que exhiben estos mapas. En una época en que se creía que la Tierra era plana para muchos, ya había líneas que sugerían conocimiento de su curvatura y su tamaño real. Piri Reis incluso describió el uso de un punto central y proyecciones matemáticas que solo siglos después serían redescubiertas. No se trataba de intuición, sino de ciencia pura preservada en silencio. Lo más desconcertante del mapa de Piri Reis es su representación del continente antártico sin hielo. Las costas delineadas coinciden con estudios geológicos modernos que muestran la topografía subglacial, visible hoy solo mediante radar. Este hecho ha impulsado hipótesis que rozan lo imposible. O bien existió un pueblo capaz de cartografiar la Antártida antes de que se congelara, hace más de 6.000 años, o alguien en el Renacimiento poseía información proveniente de una fuente desconocida. Ambas opciones sitúan el conocimiento humano en un contexto mucho más amplio del aceptado. Algunos investigadores alternativos han relacionado estos mapas con la idea de una civilización perdida, la Atlántida o un antepasado suyo, que habría poseído tecnología avanzada. Según esta visión, sus navegantes recorrieron el globo mucho antes de la historia escrita, dejando como legado fragmentos de su ciencia. Los mapas serían sus huellas, no metáforas, sino registros literales de un mundo anterior al nuestro. Y aunque la arqueología ortodoxa rechaza esta posibilidad, el magnetismo del misterio persiste porque los hechos, al menos algunos, siguen sin explicación convincente. El detalle de las costas en los mapas antiguos también plantea una pregunta filosófica. ¿Podría el conocimiento, como la memoria, sobrevivir incluso a la destrucción de quien lo generó? Las herramientas cambian, pero las ideas pueden traspasar generaciones, camufladas en símbolos o documentos que nadie comprende del todo. Quizá los mapas imposibles sean precisamente eso, cápsulas de sabiduría lanzadas al futuro por mentes que temían su extinción. Tal pensamiento transforma el misterio en un acto de esperanza, un mensaje que cruza los siglos para recordarnos que nada se pierde del todo. Más allá de la Antártida, los mapas muestran conexiones que parecen desafiar la cronología tradicional de los descubrimientos geográficos. Algunos ilustran rutas entre África y América, o la existencia de islas hoy hundidas en el Atlántico. Otros esbozan cadenas montañosas que aún no se conocían. Si esas representaciones son precisas, implican un intercambio de información global muy anterior a la era de la exploración. ¿Cómo explicar que cartógrafos separados por siglos coincidieran casi milimétricamente en sus delineaciones? Algo, en las sombras de la historia, debió haberlos guiado. Incluso las proyecciones matemáticas usadas en estos mapas intrigan a los expertos modernos. El modo en que distribuyen los continentes, con correcciones de curvatura y líneas meridianas exactas, revela una comprensión geométrica avanzada. Las proporciones respetan una relación que solo puede obtenerse al observar la Tierra desde una gran altura o al aplicar cálculos trigonométricos precisos. Algunos se atreven a imaginar observaciones desde el cielo, realizadas por instrumentos que para nuestra historia oficial no existieron. Pero quizá la explicación esté en algo menos fantástico y más profundo: la capacidad humana de mirar y recordar más allá de su tiempo.
También existe la posibilidad de que esos mapas representen no la Tierra tal como era, sino como fue en un pasado geológico remoto. Si alguna civilización arcaica sobrevivió a los cambios climáticos de hace miles de años, sus observaciones podrían haberse transmitido oralmente hasta llegar a manos de navegantes más recientes. En esa cadena de herencia se habrían perdido los contextos, quedando solo la forma pura, el contorno del mundo como recuerdo. Lo que para nosotros es un enigma podría haber sido, para ellos, simple conocimiento cotidiano. En la biblioteca imaginaria del pasado, los mapas imposibles serían los testigos de un mundo conectado mucho antes de las brújulas y los telescopios. Son pruebas de que el deseo de comprender la Tierra, el mar y el cielo es tan antiguo como la humanidad misma. Tal vez los antiguos no buscaban dominar el mundo, sino entender su orden secreto, reflejado en líneas, símbolos y coordenadas. Cada mapa sería entonces un acto de reverencia hacia la creación, una forma de inscribir en el pergamino el pulso invisible del planeta. Pero el verdadero poder de estos mapas no reside únicamente en su misterio, sino en lo que despiertan en nosotros. Nos obligan a mirar el conocimiento con humildad, a reconocer que la historia humana no es una línea, sino un mosaico con piezas perdidas. Nos recuerdan que bajo las fechas y los registros palpita algo mucho más vasto: la memoria de la Tierra, que guarda en su superficie las huellas de quienes la exploraron antes de que existiéramos. Y quizá cada mapa antiguo sea solo una página de un libro que aún no sabemos leer. Cuando se contempla el mapa de Piri Reis o el de Oronteus Finaeus, uno siente que la frontera entre mito y ciencia se disuelve. Los detalles parecen hablar con la precisión de una brújula eterna. En esos trazos irregulares hay algo profundamente humano: la obsesión por conocer, por inmortalizar el territorio del alma tanto como el de la tierra. Quizás los mapas imposibles no nos hablan de un mundo desaparecido, sino de una memoria colectiva que sigue presente en nosotros, esperando ser redescubierta. Así, cada línea trazada sobre esos pergaminos antiguos se convierte en una invitación a cuestionar lo que damos por cierto. Nos invitan a mirar más allá del papel, más allá del tiempo, hacia la posibilidad de que los ecos de un conocimiento perdido aún resuenen en nuestra civilización. Tal vez esas huellas grabadas con tinta y paciencia sean el reflejo de un horizonte más amplio, donde la historia y el mito se funden para recordarnos lo que alguna vez fuimos: exploradores del misterio eterno. A lo largo de este viaje hemos recorrido montañas, templos y desiertos, persiguiendo las huellas del pasado. Hemos sentido la respiración de civilizaciones extinguidas, escuchado susurros de piedra y leído mensajes grabados en el viento. Cada misterio que encontramos nos mostró no solo el ingenio de quienes lo construyeron, sino también el reflejo de nosotros mismos. Porque entender los enigmas antiguos no es descifrar fórmulas, sino reconocer en ellos el eco de una pregunta eterna: ¿quiénes fuimos y hacia dónde vamos? El legado de las civilizaciones antiguas no reside únicamente en sus monumentos o en su arte, sino en la profundidad de sus símbolos. Cada piedra erigida, cada línea dibujada sobre la tierra, fue una expresión del alma humana buscando trascender su tiempo. Los antiguos no construyeron solo para vivir, sino para hablar con lo invisible. Sabían que el verdadero sentido de la existencia se oculta más allá de lo tangible. Sus templos y laberintos son ecos de una espiritualidad que no se ha perdido, solo espera ser recordada. Al contemplar sus obras, comprendemos que la antigüedad no es un período muerto, sino un espejo que sigue reflejando nuestra esencia. Aquellos pueblos poseían un conocimiento que integraba lo material y lo espiritual. Para ellos, el cosmos no era una máquina, sino un organismo vivo del que todos formaban parte. En esa comprensión, más que en sus logros técnicos, reside su sabiduría. Construyeron bajo las estrellas porque se sabían hijos del cielo. Tallaron la piedra porque intuían que la materia es memoria y que cada forma es una plegaria convertida en silencio. Hoy, entre ruinas y documentos, sus voces continúan hablándonos.
Los descubrimientos arqueológicos no solo revelan fragmentos de historia, sino resonancias de un pensamiento que trasciende culturas y épocas. A través de miles de años, los antiguos parecen recordarnos una lección fundamental. El conocimiento sin equilibrio conduce a la destrucción. Allí donde hubo armonía entre el hombre y el mundo, floreció la grandeza. Donde la ambición rompió esa comunión, vino la decadencia. Ese patrón se repite, como si el tiempo fuera un maestro paciente que insiste en enseñarnos la misma verdad. La Atlántida, las pirámides, Stonehenge, Göbekli Tepe, las líneas de Nazca y tantos otros enigmas comparten un hilo invisible. Todos nacen del impulso de conectar con algo más grande que la vida misma. Quizá por eso nos fascinan tanto. No son solo restos de un pasado glorioso, sino huellas de la dimensión sagrada que aún vibra dentro del ser humano. Cada civilización antigua, al elevar su obra, proyectaba su visión del universo, y al hacerlo, construía un puente entre la materia y el espíritu, entre el hombre y lo divino. Sin embargo, hay algo que nuestra era parece haber olvidado. En la búsqueda moderna de respuestas, hemos perdido la capacidad de escuchar. Los antiguos no necesitaban comprenderlo todo para sentirlo. Aceptaban el misterio como parte de la existencia. Para ellos, lo desconocido era un maestro, no una amenaza. Quizá por eso sus monumentos nos siguen conmoviendo. Nacieron del asombro, no del control. En su arte vive una humildad cósmica, la conciencia de que el conocimiento verdadero es también reverencia. Cada enigma que estudiamos revela el contraste entre dos maneras de mirar el mundo: la nuestra, que mide, analiza y descompone, y la de los antiguos, que miraba con intuición y respeto. No se trata de elegir una sobre la otra, sino de reconciliarlas. Tal vez el siguiente paso en nuestra evolución sea recuperar esa mirada perdida, capaz de ver la ciencia como una forma de oración, porque el misterio no se resuelve con datos, se vive con conciencia. Esa es la enseñanza silenciosa que los pueblos antiguos dejaron grabada en sus piedras. El paso del tiempo no ha borrado su legado, solo lo ha disimulado tras el ruido del presente. Pero cada vez que alguien se detiene ante una ruina, cada vez que el viento roza las columnas derruidas de un templo, la historia despierta. Los antiguos hablaban a través de símbolos, sabiendo que el símbolo sobrevive donde la palabra muere. Sus geometrías, proporciones y alineaciones nos recuerdan que todo lo creado responde a una armonía universal. La proporción divina, el número áureo, los ciclos solares y lunares, no eran simples curiosidades, sino un lenguaje perdido que describía la relación del ser humano con el cosmos. El verdadero misterio, quizá, no está en sus obras, sino en nuestra incapacidad para comprenderlas plenamente. Ellos trabajaban con una visión de totalidad, nosotros con fragmentos. Donde ellos veían eternidad, nosotros vemos ruina. Pero si aprendemos a mirar con los ojos del espíritu, descubriremos que cada monumento del pasado sigue vivo, respirando en las vibraciones del tiempo. Cada piedra erguida es una nota en una sinfonía escrita con luz y silencio. Y esa música, aunque antigua, aún puede guiar nuestro paso. Mientras los arqueólogos buscan pistas en el polvo, el alma humana busca sentido en el misterio. Lo que verdaderamente nos une a las civilizaciones del pasado no son los conocimientos que compartimos, sino las preguntas que aún nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos inspiró a mirar al cielo? ¿Qué llama interior empuja al hombre a trascender la muerte? Quizá esas preguntas sean el hilo que une todas las eras, la chispa inextinguible que mantiene viva la búsqueda. Al recordar los grandes enigmas, comprendemos algo esencial. La historia no se repite, se reinterpreta. Cada generación redescubre su propio camino hacia lo sagrado, adaptando símbolos antiguos a su lenguaje. Lo que para los egipcios era un sol naciente, para nosotros puede ser la luz de la conciencia. Lo importante no es el nombre del misterio, sino su presencia constante, porque el misterio no pertenece al pasado, sino al alma humana misma, que siempre busca reflejar el infinito dentro de los límites del tiempo. Los 10 misterios que hemos recorrido son más que relatos arqueológicos. Son los capítulos de una gran historia común,
escrita con los sueños y las esperanzas de todas las civilizaciones. En cada uno de ellos se esconde una enseñanza. Detrás de la piedra, la intención. Detrás de la belleza, la fe. Detrás de la muerte, la continuidad. Si logramos leer entre las líneas del tiempo, entenderemos que la humanidad ha sido siempre la misma corriente en distintos cauces, buscando el conocimiento que libera y a la vez reconcilia. No sabemos con certeza quiénes construyeron los templos imposibles ni quién trazó los mapas del mundo antes del mundo. Pero tal vez eso ya no importe. Lo que importa es que siguen ahí, recordándonos que el alma humana es capaz de lo imposible cuando trabaja en comunión con el universo. Cada misterio resuelto abre la puerta a otros mayores. Y así debe ser. Porque la curiosidad es la llama eterna que mantiene despierto el espíritu, el vínculo que une a los hombres de todas las épocas. El verdadero legado de los antiguos no está en sus monumentos, sino en su forma de entender la vida. Ellos veían el mundo como una trama sagrada, donde todo tenía propósito y lugar. Nosotros heredamos esa visión, aunque a veces la olvidemos entre las sombras de la prisa moderna. Sus enseñanzas, dispersas por continentes y siglos, nos invitan a recordar que la sabiduría no pertenece a nadie, sino que fluye como el río del tiempo, y mientras haya quien la escuche, seguirá viva. Hoy, en medio del ruido de la modernidad, los antiguos nos llaman desde el silencio. Nos recuerdan que la verdadera grandeza no se mide en conquistas ni en poder, sino en la conexión con lo invisible. Sus huellas, grabadas en roca y arena, son símbolos de una humanidad que se sabía parte de algo eterno. Si aprendemos a mirar como ellos, descubriremos que los misterios nunca se fueron. Viven en cada amanecer, en cada respiración, en cada chispa de asombro que aún nos queda. Así concluye este recorrido, pero no el viaje. Porque los misterios antiguos no son puertas cerradas, sino invitaciones abiertas al descubrimiento interior. Siguen esperándonos más allá del horizonte, en los confines de la tierra y en los laberintos del alma. Y mientras el ser humano continúe preguntándose por su origen, por su destino y por el significado del universo, el eco de los antiguos seguirá acompañándolo. Ellos hablaron en piedras, nosotros en palabras. Pero el mensaje es el mismo. Somos parte de algo inmenso. Y si aprendemos a escuchar, el tiempo nos lo dirá. Antes de partir, te invito a recordar todo lo que hemos descubierto juntos. Si estos relatos despertaron en ti el deseo de mirar el mundo con otros ojos, suscríbete a Mundo Antiguo y continúa explorando conmigo las huellas de la historia. Porque los misterios no terminan aquí. Apenas comienzan, esperándonos como siempre en el corazón del tiempo.